La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenas, Cafetera. Soy Joseba, expatriado de la diáspora, viviendo en Taiwán por 13 años y otro miembro de la retaguardia. Ha pasado un año desde que me hice mecenas y acabo de renovar. Tengo que decir que verdaderamente me habéis acompañado en los días soleados y grises. Agradezco los momentos de la sobremesa cafetera, o tetera en mi caso. Un fuerte abrazo desde la distancia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. L'Europa dei popoli e delle nazioni, di cui parlavano De Gasperi, De Gaulle, Margaret Thatcher, l'hanno tradita le elite, i poteri forti che hanno occupato questa Europa nel nome della finanza, delle multinazionali, del dio denaro e dell'immigrazione fuori controllo. Le Merkel, i Macron, i Soros, gli Juncker. L'Union européenne est un système carcéral profondément antidémocratique dont le bilan est terrifiant. Terrifiant sur le plan de la sécurité des peuples, terrifiant sur le plan des résultats économiques. Donc évidemment, nous avons une vision très négative de l'Union européenne actuelle. ¿Sabéis por qué estos señores están gritando y no nos dejan hablar? ¿Sabéis por qué? Porque tienen miedo, porque tienen miedo, porque nos ven muy fuertes, porque saben que vamos a ganar y que cuando acabemos y cuando ganemos se os va a acabar el chollo, chicos, se os va a acabar el chollo. Vais a salir disparados de las casas ocupadas, vais a dejar de hacer comercio ilegal en las calles. Y este 26, Ciudadanos va a echar a esa ocupa que ha introducido el virus del fascismo en Madrid. Madrid será antifascista, Madrid será de todos los ciudadanos. Y no se puede consentir que la salud de nuestros hijos o de nuestros padres dependan de las limosnas de un multimillonario. Que se entere el señor Amancio Ortega. Una democracia digna no acepta limosnas de millonarios. Una democracia digna hace que los millonarios paguen impuestos y traten con dignidad a sus trabajadores. Pues no lo acabo de entender, porque ellos, si no recuerdo mal, han tenido un resultado peor en estas elecciones que las anteriores. Y el Partido Socialista ha tenido un resultado mejor que en las anteriores. Desde la moción de censura no formaron parte del gobierno y ahora, con un resultado peor, quieren estar. Ven, es legítimo que lo pidan. Ahora, cuidado, porque no parece lógico si hemos de ver la evolución del apoyo electoral que ha tenido Podemos y sus confluencias. Lunes solicitaré al secretario general de las Cortes y al presidente que salga elegido en la primera votación que exija un juramento en base a lo que marca la ley. Que juren o prometan por la Constitución y por el rey y que no hagan fórmulas para humillar la legalidad y las instituciones españolas. Algo que planteábamos, por cierto, en nuestra ley de símbolos. Quiero agradecer al gobierno de Noruega, a su canciller, que recibieron a nuestra delegación, a la delegación venezolana, y que están apoyando todo este esfuerzo de paz, de paz. Creo en el diálogo y creo en la paz. Esta es la 10ª vez que hemos reiniciado el camino y son buenas noticias
regresa nuestra delegación de Noruega con buenas noticias. Se ha iniciado con buen pie las conversaciones para avanzar hacia acuerdos de paz. Buenos días, cafetera. Hoy es el día. Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Josep Rull, Jordi Turull, Raúl Romeva, los políticos presos que fueron elegidos en las elecciones del pasado 28 de abril, tienen previsto recoger sus actas de diputado acompañados por la policía. Políticos catalanes que están siendo juzgados por poner en marcha el proceso independentista y que, aunque no tienen condena firme, se encuentran privados de libertad. ¿Poner en marcha un proceso independentista es un delito? Bueno, a esta hora ya nos ha quedado claro que es tratado como tal, y también que mantener al Estado en una tensión permanente, estirando las reglas y buscando sus fisuras, tiene consecuencias. Y también que si no las tiene se inventan. Porque además nos está quedando claro que la justicia es capaz de retorcer la norma para hacer pagar en preventiva lo que aún no está claro que la ley condene con la firmeza que algunos están rezando. Por eso la fotografía de hoy tiene tanto simbolismo. El mundo entero verá a un grupo de políticos custodiados por la policía convirtiéndose en diputados españoles. Y esto no deja en muy buen lugar a nuestra democracia. No quiero decir que la razón por la que se les juzga no sea relevante. El proceso independentista iniciado podía no haber tenido marcha atrás. Ese era el riesgo. Una vez iniciado, de verdad, habría sido imparable. Y realmente afectaba a todo el país, dado que Cataluña representa un 20% del PIB español. Un país como España no puede ni imaginarse un agujero de esa dimensión, no con la España por lo menos tal y como la conocemos. Pero la respuesta española ha sido tan burda al dilema, tan irreflexiva, tan cargada de equivocaciones que a su lado ha dejado la propuesta en una caricatura. Primero desidia y luego porrazos contra urnas, policías en los barcos de Piolín, un supuesto radicalismo constitucional acotado siempre a unos pocos artículos, claro, y el juliganismo, mucho juliganismo, porque animados por las banderas en los balcones nos han repetido las consignas en las tertulias y los informativos. Yo soy español, Puigdemont a prisión. Sí. Una parte de los españoles han reaccionado como hooligans de fútbol sin ni siquiera saber exactamente las razones ni las consecuencias de aquello por lo que protestaban. Así que no puede decirse que todo este episodio refleje precisamente lo mejor de nosotros. Nadie ha estado a la altura del reto y los españoles tampoco. El primer error que se cometió fue de ambos actores políticos por no colocar esto en el espacio que debió tener, el de la política, alejando a los radicales y sentando en la mesa a los dialogantes. Y a partir de ahí la sucesión de patinazos ha sido grotesca. Hoy muchos protestarán por esta nueva gesta de la escenografía, hablarán de victimismo y dejarán muy claro que las cosas tienen consecuencias. Todo eso lo intuimos. Pero lo que está por ver ahora es quién es capaz de liderar el proceso de reconstrucción de todo este festival. Porque lo que nos ha quedado claro es que los estrategas de los fundamentalistas del 155 han sido tan desastrosos como las cosas que decían venir a combatir. Esta es la apertura del programa La Cafetera. Y si lo estás escuchando, no estás sola. Porque además estoy seguro que, aunque con matices, ya lo hemos repetido muchas veces en el programa, no hace falta que estés en sintonía con todo lo que se dice, pero sí en la globalidad, que estés en sintonía con la globalidad de lo que se dice en el programa. Y estoy seguro que más allá de los matices que cada uno le ponga por la situación que viva en primera persona o por el lugar donde resida, o por la forma en la que crea que esto se ha abordado, más allá de los matices, estoy seguro de que la mayor parte de los oyentes de este programa y la mayor parte de la ciudadanía española lo que quiere es una vida sosegada, tranquila, en paz, calmada y con diálogo, siempre con diálogo encima de la mesa, más allá de las posiciones grandilocuentes y de las posiciones teatralizadas. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más, dice Rodrigo, que nos merecemos la extinción más que nunca. No que hoy yo vengo muy optimista, Rodrigo, no digas eso. Buenos días, María.es. Muy buenos días. María la Valenciana, podríamos bautizarla hoy, porque ha estado recorriendo la piel de toro, las regiones de este país, María.
¿Qué te ha pasado? No te conviertas. No, pero vengo muy feliz yo los lunes por la mañana. Empieza la semana del lado de la cafetera, de los cafeteros. Tenemos que hablar de muchas cosas hoy. Tenemos que hablar de esto. Feliz no cumpleaños, dice Angélica. Es verdad que ha sido el cumpleaños de María, fue el sábado. Feliz cumpleaños. Se fue para celebrarlo, se fue a Valencia con sus amigas y entonces pues hasta allí pasándolo patinete. Pasándolo patinete, sí. Bueno, de momento no hemos llegado a los 30, estamos a las puertas. Así que disfrutaremos nuestro último año de la década de los 20. Bueno, pues nos regala también su optimismo cuando comienza la semana María.es, en un día en el que además pedimos, ya llegados a este punto, que se vayan incorporando a las butacas de la tertulia nuestros analistas Isabel, Rodrigo, Chesco Trillo, Marina, Berto Salesa, Mercedes, Xavi, Edi, Angélica, Mamen, bueno, un montón de gente que se incorpora a esta hora y que a quienes pedimos que utilicen el siguiente hashtag: almohadilla la cafetera de imputados. De imputados. Almohadilla la cafetera de imputados. De imputados. De imputados. Diputados. De imputados. Sí, ahora que lo estaba mirando digo, no sé muy bien cuál es la... Bueno, igual tiene así como un sentido fonético más allá del sentido, porque viéndolo escrito no le veo mucho sentido, pero os pedimos que lo utilicéis para organizar la conversación y ya lo están haciendo así. Enrique Quesada, muy buenos días, dice... y el editorial dice, ¿por qué a estos señores no se les antepone el presuntos, como dice la deontología periodística? Y tienes mucha razón, Enrique, efectivamente, los presuntos, pero la imagen, la fotografía que nos va a dejar, desde luego es insólita para la democracia española y, hombre, sospecho que va a tener un cierto recorrido internacional porque es la imagen de un fracaso, el fracaso de la política, el fracaso del diálogo, el fracaso del sentido común. Y no se puede atribuir solamente a una cuestión puramente catalana. Aquí, como decíamos en el editorial, las meteduras de pata han sido reiteradas una tras otra también en la respuesta. Y también la consecuencia de una política cortoplacista que no mira más allá, que no mira, pues eso, que a través del diálogo se puedan evitar estas circunstancias tan anómalas, ¿no? Y yo creo que efectivamente es producto de esa política que solo mira en el hoy y no en el mañana, ¿no? Y el mañana ha llegado y veremos algo muy anómalo por eso mismo, ¿no? Por el fracaso de la política. Mira, dice Enrique, del fin de semana me quedo con la bandera palestina enarbolada por los islandeses. Dice, estaría bien hacer un seguimiento sobre lo que seguirá su retirada por la seguridad del teatro en Israel. Pero es verdad, yo no vi el festival este de Eurovisión. ¿No lo has visto? ¿Tú tampoco? No. Pero el año pasado no te lo perdiste. Ya, bueno... Había menos tenía más interés cosas que hacer. Este año tenía más cosas que no. Pues estabas de fiesta, Estaba de cumpleaños. No, ¿y entonces estabas celebrando el cumpleaños en Valencia? Claro, era el mismo has sábado. Hecho celebración. No, hombre, ya que era el sábado ya lo sé. Ya vimos además. Bueno, tampoco fue, o sea, estuvo bien. Bueno, no, que no digo nada, oye, que está bien, hay que vivir, la vida hay que vivirla, Pues yo no lo vi, pero lo que sí que he visto ha sido las consecuencias, claro. Y he visto la reacción también, en efecto, al suceso que el grupo que representaba a Islandia sacaron unas banderas palestinas. Fue el único gesto simbólico que vimos en una gala musical y que ha tenido una extraordinaria repercusión, tanto que la propia organización ha dicho que va a mirar a ver qué consecuencias se pueden derivar de este suceso, pero en todo caso muy aplaudido por una buena parte de por lo menos de la sociedad, y lo vemos en la opinión pública, las redes sociales, movimientos en las redes sociales, porque se pusiera énfasis y porque no se pasase sin pena ni gloria, como si no estuviera ocurriendo nada en la Franja de Gaza o en este conflicto entre árabes e israelíes. Bueno, pues dice, yo me quedo con lo de la bandera palestina. Se lo intentaron retirar, luego llegó un momento que ya lo dieron como por mejor pasar este trance, pero uno de los artistas lo grabó con su teléfono móvil y se escucha a la organización pidiéndoles que les entreguen las banderas. Vimos, sacar la bandera en prime time ante toda Europa es un acto de solidaridad, es un acto de valentía enorme también, porque se suponía que Eurovisión tenía que transcurrir sin declaraciones políticas, lo cual era bastante imposible, bastante difícil, habida cuenta de que se celebraba en Israel. No parecía que tuviera mucho... Pero en fin, esa ha sido sin duda una de las imágenes que nos ha dejado este fin de semana, aunque hemos visto también otras, porque entre otras cosas hemos escuchado a Salvini criticando a quienes quieren liderar una Europa con la inmigración fuera de control. Chi ha tradito l'Europa?
Chi ha tradito uno dei più bei sogni ipotizzati dai padri fondatori, l'Europa dei popoli e delle nazioni, di cui parlavano De Gasperi, De Gaulle, Margaret Thatcher? L'hanno tradita le elite, i poteri forti che hanno occupato questa Europa nel nome della finanza, delle multinazionali, del dio denaro e dell'immigrazione fuori controllo. Le Merkel, i Macron, i Soros, gli Juncker. Que también ha tenido una derivada con este festival de Eurovisión, que a pesar de no tener tinte político, vamos a ver, la denominación de la organización, las exigencias son esas. Obviamente tiene tinte político desde el momento que se celebra en Israel, pero más allá de eso, lo que no han conseguido es, entre otras cosas, que no tenga alguna derivada política, porque resulta que el representante italiano, que quedó segundo a muy pocos puntos del ganador, había hecho unas declaraciones. Dicen que el éxito del representante italiano en Eurovisión ha sido una bofetada a Salvini, que el ministro del Interior criticó la elección del cantante Mahmoud, que al final quedó segundo muy a pocos puntos del ganador, y se ha convertido también, decía, soy italiano al 100%, decía el segundo clasificado, conocido como Mahmoud, un milanés de madre italiana y padre egipcio. Y bueno, pues esto se ha convertido también en un gesto muy simbólico contra ese Salvini que está bramando contra la inmigración y contra los líderes que dicen desbocan la inmigración. También hemos escuchado a Le Pen, que reconocía una visión muy negativa sobre la Unión Europea actual, y cada vez van destapando más el discurso antieuropeísta. L'Union européenne est un système carcéral, profondément antidémocratique, dont le bilan est terrifiant. Terrifiant sur le plan de la sécurité des peuples, terrifiant sur le plan des résultats économiques. Donc évidemment, nous avons une vision très négative de l'Union européenne actuelle. El pasado día 18 se concentraron en la plaza del Duomo de Milán todos los ultras convocados precisamente por Marine Le Pen, por Matteo Salvini. Participó Marine Le Pen en esta concentración de una extrema derecha que intenta unirse, que está haciendo esfuerzos para conseguir adhesiones en diferentes países, para hacer una gran liga internacional, y sin embargo no consiguieron que se subiese Vox, que es mucho más cauteloso en este momento la extrema derecha española, intentando no intoxicar demasiado la imagen de aquí de cara al próximo domingo, donde se celebran las elecciones en España municipales, autonómicas y también europeas, y están intentando jugar en segunda liga, no hacer demasiado ruido, no destacar demasiado, con el objeto de no movilizar a la izquierda seguramente. Aunque ahora veremos en las portadas de los periódicos españoles que, a pesar de lo que decían todas las encuestas que auguraban un gran y gigantesco ascenso de Vox en la extrema derecha española, sin embargo, la mayor parte de las encuestas coinciden ahora en que la izquierda podría desbancar a la derecha en muchas de las comunidades y de los ayuntamientos en España. Bueno, ya sabéis que esto siempre es arriesgado porque la publicación de las encuestas tiene efecto sobre los propios votantes, y a veces, especialmente entre los progresistas, se corre el riesgo de desmovilizar porque lo ven ya demasiado cómodo, demasiado tranquilo, demasiado ganado, ¿no? Así que, pero nada está ganado y, en fin, bueno. Esto en lo que se refiere a la Unión Europea y a esta mirada y este ascenso de la extrema derecha. Pero también hemos escuchado este fin de semana a Nicolás Maduro. Dice que hay buenas noticias tras el inicio de acuerdo de paz en Noruega, que la situación podría estar a punto de desbloquearse. Quiero agradecer al gobierno de Noruega, a su canciller, que recibieron a nuestra delegación, a la delegación venezolana, y que están apoyando todo este esfuerzo de paz. Creo en el diálogo y creo en la paz. Esta es la enésima vez que hemos reiniciado el camino y son buenas noticias. Regresa nuestra delegación de Noruega con buenas noticias. Se ha iniciado con buen pie las conversaciones para avanzar hacia acuerdos de paz. Así que buenas expectativas en lo que se refiere al entorno de Nicolás Maduro, en torno a esas conversaciones de paz, a ese inicio de conversaciones. Buenas noticias anuncian. Bueno, pues mientras tanto, de lo que sí tenemos mucha información es sobre la campaña electoral en España. Estamos a una semana del día 26, el domingo, el día en el que se juega
este país, el ascenso o el no pasarán de la extrema derecha, el día en el que veremos qué representación obtienen para las elecciones europeas y también para las presidencias de algunas comunidades autónomas, para los ayuntamientos. Vamos a ver, ahí sí se va a medir exactamente cómo está el termómetro de desencanto de la derecha y cómo está buscando refugio en nuevas siglas. De todo esto, lo que sí estamos observando es un efecto directo. La irrupción en las encuestas de la extrema derecha en España, especialmente después de las últimas elecciones, lo que ha provocado es que el mensaje, el discurso general se extreme. Hemos visto, por ejemplo, a Ignacio Aguado, que no se caracterizaba por un radicalismo retórico, por un énfasis demasiado duro en sus palabras, y le hemos visto este fin de semana lanzándose con algunas intervenciones que nos muestran el peor de sus retratos. ¿Sabéis por qué estos señores están gritando y no nos dejan hablar? ¿Sabéis por qué? Porque tienen miedo, porque nos ven muy fuertes, porque saben que vamos a ganar y que cuando ganemos se os va a acabar el chollo, chicos, se os va a acabar el chollo. Vais a salir disparados de las casas ocupadas. Vais a dejar de hacer comercio ilegal en las calles. Se os va a acabar, os lo puedo garantizar. Se acabó el chollo de Carmena. Se acabó. Esto es lo que sois vosotros. Intolerancia, fascismo. La definición de fascismo sois vosotros. Que no respetáis la libertad de expresión. Que no les respetáis la libertad de movimientos. Que no entendéis la democracia. Así que se fue creciendo por momentos porque había un grupo de personas que estaban increpándolo, pero un político tiene que saber estar a la altura, incluso en momentos en los que no son cómodos tampoco la participación. La gente tiene derecho a discrepar, a hacerlo públicamente, y aunque en este país se ha criminalizado, especialmente en los últimos años, cualquier tipo de protesta, cualquier tipo de movilización o de reivindicación, pero lo cierto es que no solamente es un derecho perfectamente recogido en la Constitución española, así que para los constitucionalistas convendría recordárselo, sino que además es, digamos, una de las bases de la democracia, la libertad de expresión. Eso no hace que la actividad política sea cómoda en algunos momentos, pero es la actividad de los partidos políticos, y los ciudadanos tienen pocos mecanismos, pocas herramientas para hacerse notar más allá de la convocatoria de las urnas. Lo que pasa es que la democracia no se puede resumir solamente en la convocatoria electoral. Hay otras muchas facetas en la democracia, y si uno tiene convicciones democráticas, como presumen tener gente como Ignacio Aguado, pues podía tener un poco de respeto por la gente, incluso aunque estén discrepando. Bueno, pero escuchamos esas descalificaciones, no solamente a Carmena, donde metía a los ocupas, a los que venden ilegalmente, y al fascismo y todo eso en la misma coctelera. Escuchamos a Aguado haciendo esa declaración. Pero mientras tanto, como este lunes va a ser el día en el que los diputados electos políticos presos en Cataluña van a tener que recoger su acta, Pablo Casado sigue centrando la campaña en este aspecto, haciéndonos creer a la mayor parte de los ciudadanos, intentando hacernos creer que este es un asunto relevante para la vida de la ciudadanía. ¿Os dais cuenta que la campaña, estábamos viendo por ejemplo las papeletas de Ciudadanos, pero esto ha ocurrido siempre históricamente con la derecha, en el País Vasco, en las papeletas figuran los 4 o 5 epígrafes más relevantes de las supuestas medidas que quieren impulsar en lugares como Euskadi, como el País Vasco. Y todas son la defensa de la libertad, la defensa del espacio público, la lucha contra los radicales. Y dices, bueno, pero ¿y las propuestas concretas? Eso va a ser lo único que van a hacer si ganasen las elecciones y los ciudadanos les dieran las elecciones. Esto de detectar un hipotético problema, trasladarlo como si fuera lo único que ocurre, porque claro, por supuesto, nada que hablar sobre las basuras, la recogida de basuras, nada que hablar sobre la educación pública o privada. ¿Qué estimulamos más? ¿Cómo apoyamos que haya, por ejemplo, educación primaria o educación, guarderías o centros para mayores o políticas públicas? ¿Qué es lo que tienen que decir sobre eso? No, lo que tenemos que decir es que no se puede consentir los homenajes a los terroristas y demás, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo se circunscribe a eso y la derecha lo ha utilizado mucho. Bueno, pues con Cataluña pasa exactamente igual. Pablo Casado, estamos en plena semana electoral. Tendríamos que estar hablando de Europa, los grandes retos de Europa. Tendríamos que estar hablando de los retos en algunos ayuntamientos o en las comunidades autónomas. ¿Qué es lo que nos proponen? Bueno, pues lo que nos proponen es esto. El próximo lunes solicitaré al secretario general de las Cortes y al presidente que salga elegido en la primera votación que exija un juramento en base a lo que marca la ley. Que juren o prometan por la Constitución y por el Rey
y que no hagan fórmulas para humillar la legalidad y las instituciones españolas. Algo que planteábamos, por cierto, en nuestra ley de símbolos. Es curioso que se critique la política de gestos, ¿no?, en Cataluña, cuando realmente la respuesta que se está dando por parte de algunos partidos, como el de Pablo Casado, también es proponer una política de simples gestos y no de soluciones. ¿Qué va a solucionar precisamente esto? Solamente lo que va a hacer es increpar y crispar todavía más la situación. Este fin de semana ha habido bastante lío también, si hablamos de respeto democrático. Ha habido algunas que te voy a pedir que lo incluyamos en la agenda, María, porque ha habido bastante ruido en torno a lamarea.com. Resulta que preguntaron a Germán Terç por algunas de las informaciones que había desvelado Antonio Maestre en La Marea sobre Vox, y entonces los llamó gentuza. Y esto ha provocado una reacción de un montón de gente con un hashtag que era yo también soy gentuza o yo soy gentuza. A ver si podemos reunir un poquito esa información y contársela a los oyentes, porque ha habido mucho ruido en torno a esto este fin de semana también. Porque ya sabéis que dentro de unos minutos escucharemos la agenda de la cafetera, porque más allá de los titulares hoy de la prensa hay otra agenda setting, hay una agenda diferente, la agenda de la cafetera, donde son los propios oyentes los que nos enviáis las noticias que consideráis que tienen que tener espacio en los programas y que sin embargo son sepultadas a páginas interiores generalmente. Noticias sobre derechos humanos, derechos de la mujer, etcétera, que pasan siempre a un segundo plano y que tienen una extraordinaria importancia. Como la tienen también la ecología. A continuación hablaremos con Juan López de Uralde sobre medio ambiente, sobre ecología. Vamos a hablar enseguida porque es uno de los grandes retos del milenio, uno de los grandes retos de esta especie, de la humanidad, y que se está afrontando con una desidia absoluta, con un desinterés de las instituciones absolutas. La única esperanza que nos queda ya son los jóvenes que se mueven en estas manifestaciones globales que están teniendo lugar los viernes y que nos dan alguna esperanza sobre la preocupación que esto está desatando en un montón de gente a pesar de la ignorancia de las élites y de la clase política. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Pero antes, si me permitís, los titulares de los periódicos. El periódico El País dice: la izquierda desbancaría de la Comunidad de Madrid al Partido Popular. Es verdad que cuando llueve en Madrid, llueve en toda España, y los periódicos nacionales ponen aquí el foco. Y entonces hay como mucho interés, y mis amigos de Aragón siempre protestan y dicen, claro, es que hay un atasco en una calle de Madrid y parece que toda España tiene que estar atenta a eso en todos los informativos. Pero lo cierto es que en esta ocasión tiene algo de justificación, porque la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento son las joyas de la corona de la representatividad y del presupuesto. Así que es verdad, representaban también a los ayuntamientos del cambio, representaban también con Manuela Carmena la figura de estos nuevos políticos que llegaban a las instituciones desde otros estamentos sociales, y ahora, según las encuestas, podrían volver a obtener el ayuntamiento, y según las encuestas también la Comunidad de Madrid podría ganarlo la suma del PSOE más Madrid y Podemos. Esto pondría fin a 24 años de dominio de la derecha, uno de los grandes, como digo, joyas de la corona, tan anheladas, pero claro, hay que ver que para empezar se tendrían que cumplir las encuestas, que la gente no se conforme con los titulares y decida desmovilizarse precisamente pensando que ya está todo hecho. En segundo lugar, tendría que repetirse un resultado parecido al que vimos en las elecciones generales. Y en tercer lugar, tendrían que obtener tan mal resultado a la derecha como el que nos están diciendo las encuestas. Es verdad que buenos candidatos para una comunidad autónoma como la de Madrid no han encontrado. Eso es un hecho, porque si vemos a Ayuso en Madrid como representante de lo que promete el Partido Popular, nos encontramos, en fin, que no es la mejor tarjeta de presentación. Pero dice el periódico El País que el dominio por el Partido Popular del Gobierno Autonómico de Madrid durante 24 años se tambalea, que en las elecciones del domingo el PSOE sería el partido más votado, es Ángel Gabilondo el candidato allí, y sumaría una ajustada mayoría absoluta con Más Madrid y con Unidas Podemos, con Íñigo Errejón y con
¿cómo se llama la candidata? La candidata de la Comunidad de Madrid. Isabel Serra. Que además, es verdad que la hemos entrevistado aquí en el programa, y con Isabel Serra. Bueno, pues el caso es que en estas elecciones estarían jugando la victoria estos tres partidos políticos, pero no está nada hecho. Sin embargo, lo vemos en diferentes titulares. El Mundo: hay que hacer pedagogía en Europa contra las mentiras del secesionismo. La derecha coloca el foco sobre este asunto, el periódico El Mundo, y lo hace entrevistando a Josep Borrell, el candidato del PSOE a las europeas. Pero también dice que según la encuesta de Sigma 2, el PSOE arrasa en las europeas, se consolida la división del centro-derecha, dice el periódico El Mundo en su portada. Además, Aguado lidera el debate con duros ataques a Gabilondo e ignorando a Díaz Ayuso, dice el periódico El Mundo en su portada. Y en el periódico La Razón, batalla ajustada entre bloques. Dice, aunque el PSOE se impondría en todas las comunidades salvo Navarra y Cantabria, los pactos con Ciudadanos y Vox permitirían al PP conservar feudos como Madrid, Murcia o Castilla y León. Para las encuestas de La Razón, sin embargo, el partido no está ganado y, en efecto, dicen que, según esa encuesta de NCR Report, Ciudadanos y Vox podrían gobernar con el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, así que no ven tan clara la victoria de la izquierda. Bueno, esto en la portada del periódico La Razón. Estás escuchando La Cafetera. Así que hay mucha tensión preelectoral. Escuchábamos a Jordi Cañas también señalando a Carmena y llamándola Ocupa. La democracia se defiende así, como hoy estamos aquí en Lavapiés, dándole la voz a muchos que nos miran y dicen tienen razón y que tienen que soportar a estos golfos viviendo de ellos. Golfos que se aprovechan, viven de ellos, de sus impuestos, de su trabajo y de sus ganas. Eso es lo que sois, fascistas. Fascistas teledirigidos por una ocupa, una verdadera ocupa. Carmena es una ocupa de las instituciones. Quiere robárselas a la mayoría de los ciudadanos, quiere apropiárselas. Y este 26, Ciudadanos va a echar a esa ocupa que ha introducido el virus del fascismo en Madrid. Madrid será antifascista, Madrid será de todos los ciudadanos. Yo no sé si estaba cayendo en una provocación o no, o como dicen ellos, estaban siendo provocados o no, pero desde luego, qué poca capacidad para hacer frente a una situación incómoda. Qué manera de salirse de sus casillas, qué manera de disparar contra todo, qué manera de retratarse. Bueno, a ver, y llamar fascista a Manuela Carmena, hombre, no sé, llamarla fascista es bastante arriesgado y bastante inapropiado, ¿no? Sabiendo la figura que ha supuesto Manuela Carmena para este país. Precisamente fascista yo diría que no. Bueno, la teatralización que se nos va de las manos muchas veces. 627-002-002, 627-002-002. Es el WhatsApp del programa donde os pedimos que nos enviéis vuestras notas de audio también, que nos dejéis vuestras notas de audio opinando sobre los temas de actualidad que colocamos sobre la mesa. Mientras tanto, ya os digo que va a estar muy centrado todo en Cataluña, mañana también, y vemos Iceta, entrevistado en El Objetivo, decía, entiendo que Podemos quiera entrar en el gobierno con un resultado peor. Pues no lo acabo de entender, porque ellos, si no recuerdo mal, han tenido un resultado peor en estas elecciones que las anteriores. Y el Partido Socialista ha tenido un resultado mejor que en las anteriores. Desde la moción de censura no formaron parte del gobierno y ahora, con un resultado peor, quieren estar. Ven, es legítimo que lo pidan. Ahora, cuidado, porque no parece lógico si hemos de ver la evolución del apoyo electoral que ha tenido Podemos y sus confluencias. En cualquier caso, será un tema a discutir. Probablemente en periodo electoral, como estamos ahora hasta el domingo que viene, no es el mejor momento para hacerlo, pero pactar un programa es una cosa, intervenir en el gobierno es otra.
Bueno, pues esto es lo que retratan hoy los periódicos. Ya sabéis que aquí os contamos lo que os cuentan todos y también aquellas cosas de las que no hablan. En las portadas de los digitales, en Público.es, pensiones, ley Mordaza y ley LGTBI, las cuestiones pendientes de la nueva legislatura, dice Público.es hoy en su portada. También en Infolibre, el mandato local 2015-2019 deja a medias el rescate de servicios públicos privatizados, dice Infolibre. Y en la portada de eldiario.es, el control total de Vox sobre sus cargos, dice eldiario.es, sobre sus cargos públicos. Fiscalizará el dinero, los asesores, el urbanismo y podrá espiar sus correos electrónicos, en las portadas de los digitales. Bueno, hoy es lunes. Los lunes, ya sabéis, hablamos en la cafetera de medio ambiente y de ecología y lo hacemos con Juan López de Uraldea. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Muxía, entonces aquí caían 400... Bueno, pues ya lo sabéis, con esta sintonía se distingue este paréntesis que hacemos para dedicar los lunes un rato a mirar hacia el medio ambiente, la ecología, los grandes retos en los últimos años, y lo hacemos de la mano de Juan López de Uraldea. Juancho, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Oye, tenía esta semana bastante interés en hablar contigo. Déjame que comience por un asunto que hemos visto que ha saltado en el panorama internacional. Altísimos índices de contaminación en la Ciudad de México. Es un problema que arrastran desde hace mucho tiempo, pero lo vemos con el smog en Santiago de Chile, lo vemos en México, lo vemos en Madrid. Grandes ciudades que se enfrentan a verdaderos problemas. Tanto es así que en México han decretado un estado de urgencia, de contingencia medioambiental por los altísimos y elevados índices. Pero es un problema que se repite sistemáticamente de ciudad en ciudad, ¿no? Pues sí, además, paradójicamente, la población cada vez se concentra más en las ciudades. Hace ya unos años que más del 50% de la población mundial vive en grandes ciudades y la tendencia es a un abandono progresivo del mundo rural y que la población se concentre en ciudades, con lo cual este problema va a ir aumentando, ¿no? Y hay ciudades, como el caso de Ciudad de México, que su contaminación es antológica, es conocida en todo el mundo y desde hace mucho tiempo por las propias condiciones de la ciudad, bajo las montañas, y por otro lado porque bueno, pues el tráfico pues es insoportable, ¿no? Realmente cualquiera que haya estado en la Ciudad de México sabe que es prácticamente un atasco permanente, ¿no? Y esto pues hace que se vivan estas situaciones extremas cuando se producen las condiciones meteorológicas, para que las condiciones se agraven, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el tema del tráfico en las ciudades es un caballo de batalla que es imprescindible abordar, imprescindible. Aquí lo hemos vivido, ¿no? Lo hemos vivido en Madrid con toda la polémica sobre Madrid Central, pero se vive en casi todas las ciudades, ¿no? Yo en estas semanas de campaña electoral que me voy recorriendo distintas ciudades, pues realmente te encuentras con que el tema de la peatonalización y la búsqueda de cómo sacar el coche del centro de las ciudades pues es uno de los temas prioritarios que están en el debate político, ¿no? Y aquí, pues ya sabes, te encuentras de todo. Sí, porque hemos visto a la candidata de la derecha del Partido Popular Español, la candidata a la alcaldía de Madrid, que es una ciudad tan importante, capital de España, defendiendo que era parte cultural de la ciudad, ¿no? Los atascos, la contaminación, que era como una de sus cuestiones icónicas, simbólicas, ¿no? Sí, un emblema de la ciudad, el atasco a las 3 de la mañana, ¿no? Claro, y la contaminación y la boina que se ve desde todos los alrededores cuando uno llega a Madrid, pero claro, esto realmente demuestra, bueno, pues el nivel de preocupación o el bajísimo nivel de preocupación sobre los graves problemas ambientales, ¿no? que tienen las ciudades. Y claro, el problema de México es un problema que necesita ser abordado, como necesita ser abordado el problema de Madrid, porque bueno, los datos de la OMS son estremecedores, ¿no? Hablan de 800.000 muertes por contaminación, ¿no? Y eso al año, y eso es realmente una cifra
pues que, bueno, pues es estremecedora, y por eso es tan urgente el hacer frente a la contaminación urbana, sobre todo si, como decíamos al comienzo, cada vez más gente vive en las ciudades. Y nos damos cuenta de que, es verdad, decías, en el ámbito político, a menudo cuando se lanzan propuestas en campaña para limitar la contaminación, esto provoca un cierto revuelo entre los partidos, pero en las élites, porque lo que sí observamos es que la ciudadanía, hemos visto lo que ha pasado con Javier Maroto, por ejemplo, la defensa del impuesto al diésel, la defensa al diésel que han estado haciendo algunos desde la derecha también y que ha provocado tantísimo revuelo y que luego no ha tenido consecuencias positivas electorales para ellos, paradójicamente, ¿no? Porque lo que sí que vemos es cada vez más sensibilización, cada vez más preocupación por parte de los ciudadanos. Y en ese sentido me llamaba la atención, Juancho, creo que hay una nueva convocatoria del movimiento estudiantil del Fridays for Future que ha convocado una nueva movilización internacional, ¿no? Así es un movimiento que desde luego desde este programa seguimos con mucho interés, porque realmente me parece a mí que es de los movimientos más frescos y innovadores que han surgido en el ecologismo en los últimos años, y ha vuelto a poner sobre la mesa de una manera muy con mucha fuerza el problema del cambio climático, ¿no? Diciendo, bueno, o hacen algo ustedes o si no, nosotros no vamos a parar, ¿no? Nos están diciendo los jóvenes. Y efectivamente están cumpliendo con lo que decían, porque este viernes 24 han convocado una nueva huelga europea en todas las ciudades, una huelga de estudiantes, y bueno, se han autoconvocado, creo que en el Congreso de los Diputados ese día, ¿no? O en la Puerta del Sol me dicen, ese día a las 12 para volver a hacer otra manifestación. Yo creo que es una buena noticia para todos que los jóvenes se estén movilizando de esta manera y se estén movilizando sin descanso, y que no piensen parar, porque realmente tienen razón en el sentido, lo hemos comentado en otros programas, ¿no? En el sentido de que el cambio climático, que además ya hay una llamada a cambiar incluso las palabras que utilizamos, ¿no? Nos dicen, no habléis de cambio climático, hablar de emergencia climática o de emergencia ecológica, porque cambio climático no describe la gravedad de lo que está ocurriendo, ¿no? Así que bueno, pues yo creo que es efectivamente necesario pues darles voz y dar voz a sus convocatorias, porque, como digo, creo que son los que realmente en este momento pueden conseguir cambiar las políticas en la materia de la lucha contra el cambio climático. Pues tomamos nota, ¿no? Déjame, Fernando, que haga también un pequeño recordatorio. Este movimiento de Jóvenes por el Clima presentan una campaña que se llama Banderas Cruzadas sobre las ciudades que van a ser inundadas por la subida del nivel del mar. Lo van a hacer en el Centro Cultural Galileo en Madrid, creo que a las 6:30 de la tarde. Y bueno, pues creo que será una campaña también interesante en la misma línea del trabajo que vienen haciendo, y que desde luego aquí, como te digo, pues vamos a intentar darles el mayor apoyo. Es muy interesante esto, sí, porque hemos visto alguna campaña de concienciación de algunas organizaciones como Greenpeace, donde sacaban esas fotografías de qué ciudades serían las principalmente afectadas en esta emergencia climática. Algunas de ellas desaparecerían por efecto de las inundaciones, ¿no? Bueno, esto me causó a mí, no sé si lo recuerdas, pero precisamente cuando yo era director de Greenpeace sacamos unas fotografías de cómo sería el mundo en una situación de cambio climático, y una de ellas era de la Manga del Mar Menor inundada, que es una de las zonas que sin lugar a dudas se inundará con la subida del nivel del mar. Bueno, pues en vez de conseguir que la ciudadanía de la Manga se movilizara en contra del cambio climático, lo que hicieron fue demandarnos a nosotros, demandar a Greenpeace y demandarme a mí por el supuesto daño que habíamos causado al mercado inmobiliario de la Manga del Mar Menor. Y fue una demanda muy seria, en la cual nos pedían mucho dinero, que afortunadamente luego en los tribunales ganamos. Pero esto también es un poco una demostración de que a veces las prioridades de la gente no están muy bien articuladas, ¿no? Porque realmente cuando estás diciendo tu territorio se puede perder por el cambio climático, que acusen o que ataquen al mensajero, pues a mí me parece lamentable. El encuentro es entonces esta tarde en el Centro Cultural Galileo. El encuentro es esta tarde a las 6:30 en el Centro Cultural Galileo, porque hay una sala Galileo que es de conciertos, pero esto es en el Centro Cultural, que está en la calle Galileo. Pues Juan López Duralde, muchísimas gracias, Juancho, como siempre. Gracias a ti, un abrazo. We will make America safe again. And yes, together, we will make America
great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Y para empezar la agenda de la cafetera, empezamos con una información que nos enviaba Galgo Callejero del pasado 17 de mayo, y es que España y Marruecos devolvían a 7 supervivientes de un naufragio tras pasar horas en la isla de Perejil. Nos enviaba esta información que publicaba la sección de Desalambre del diario.es, que decía que efectivamente el Ministerio del Interior defiende que no se trata de una devolución, sino que Marruecos, dijeron, los ha rescatado porque es su zona de rescate compartida. Las 7 personas habían llegado a la isla de Perejil, disputada históricamente entre España y Marruecos, y los supervivientes aseguraron a Caminando Fronteras, esa ONG en la que participa Elena Maleno, haber visto morir a uno de sus compañeros durante la travesía. De hecho, en su cuenta de Twitter desde Caminando Fronteras decían: condenamos firmemente la devolución ejecutada por el gobierno español a 7 víctimas de tragedia en la isla de Perejil. Un naufragio, un compañero muerto, 15 horas desamparados en un territorio que España reivindica suyo, resuelto por Interior, violando los derechos humanos. Y también, en otro orden de cosas, pero también en la misma línea, nos enviáis la información del diario.es que afirma que el auge de partidos xenófobos contrasta con la opinión de cada vez más favorable de los europeos hacia los inmigrantes. España y Suecia son los países que presentan un menor rechazo hacia los inmigrantes, según un estudio reciente del Centro de Políticas de Migración. El grupo de investigación concluye que, al contrario de lo que se cree, las actitudes hacia la inmigración en Europa no son cada vez más negativas. Y además también aseguran la gran estabilidad de las actitudes hacia la inmigración hace poco convincente el uso de esta variable para explicar el surgimiento de la derecha radical populista. Así que vemos esa distancia entre la clase política, entre sus discursos xenófobos y lo que piensan realmente los ciudadanos y las ciudadanas europeas. También, en otro orden de cosas, nos hacíais llegar a lo largo de este fin de semana una información que publicaba Médicos Sin Fronteras. Lo que hacían esta información era denunciar la muerte de niños en el campo de desplazados sirio de Al-Hol por enfermedades prevenibles. Aseguraban que el asentamiento está saturado. Acoge a 73.000 personas y el 94% son mujeres y niños. La mayoría son desplazados por los últimos combates. Aseguran que hay niños que están falleciendo dentro de las propias tiendas donde viven. De hecho, el coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras dijo: a medida que las temperaturas veraniegas comienzan a aumentar, nos preocupa enormemente el impacto del calor en personas que viven en condiciones precarias. También afirman que los pacientes con complicaciones médicas se enfrentan a muchas barreras para conseguir el permiso para ser derivados a un hospital fuera del campo, y algunas veces esto retrasa su tratamiento. Mientras tanto, dicen, quienes son referidos a un hospital a menudo encuentran que no hay suficiente espacio para recibirlos, ya que las instalaciones médicas de la región están sobrepasadas por el volumen de pacientes. Así que vemos cómo desde Médicos Sin Fronteras siguen denunciando la situación de precariedad, la situación pésima, la calificaban de pésima en campos de refugiados como este, donde hay hacinadas 73.000 personas y el 94% de ellos son mujeres y niños. Y también, si nos vamos hasta España, nos hacíais llegar la información de que el gasto de las familias españolas en el recibo de la luz y del gas fue el más alto de la Unión Europea en 2018. Nos enviabais la información del Confidencial.com, en la que aseguran que los últimos datos de Eurostat, correspondientes a la segunda mitad de 2018, revelan que el gasto de las familias en el recibo de luz y gas antes de impuestos es el más alto en Europa. En esta información explican que España finalizó 2018 con el precio del kilovatio hora para los hogares en 0,1947 euros, 0,1947 euros de media sin contar impuestos. Esta es una cantidad nunca vista anteriormente.
En el segundo semestre del año pasado superó la barrera de los 0,19 euros por primera vez y el efecto es más acusado para aquellos usuarios que menos consumen, dado que en España se paga un alto porcentaje de gastos fijos que no dependen de la cantidad de electricidad gastada. Esta situación lleva a que las familias españolas sean las que más esfuerzo económico tienen que hacer para pagar electricidad y gas en la Unión Europea. Según desvelan los datos del organismo estadístico comunitario, el precio del kilovatio hora español, teniendo en cuenta el poder adquisitivo de cada país, es el más elevado. Así que esto también demuestra lo importante que es ver muchas veces fuera de nuestras fronteras para ser un poquito más críticos con nuestra situación y mejorar en base a este tipo de datos. Y para terminar la agenda de la cafetera, hablábamos de esa campaña con el hashtag SoyGentuza y nos hemos ido a esa información precisamente de lamarea.com en la que aseguran que la Asociación de Periodistas de Investigación rechaza los insultos que el candidato de Vox, Hermann Tertsch, profirió contra La Marea. Esta asociación ha emitido un comunicado en el que rechaza los insultos que Hermann Tertsch profirió contra este medio el pasado jueves 16 de mayo durante un acto de la formación en Majadahonda, después de ser preguntado por una información publicada en exclusiva por Antonio Maestre. En las imágenes emitidas al día siguiente en el programa Todo es Mentira, en 4, se puede ver al periodista y ahora número 3 de Vox a las europeas refiriéndose a La Marea como basura y gentuza. Así contestaba cuando fue preguntado por la redactora del programa por las exclusivas destapadas por Maestre sobre las loas al falangismo y a José Antonio Primo de Rivera por parte de Javier Ortega Smith, secretario general de la formación de extrema derecha y aspirante a la alcaldía de Madrid. La Asociación de Periodistas de Investigación, por su parte, considera que Hermann Tertsch está en su derecho de defender las ideas políticas que considere más cercanas a sus postulados ideológicos, el mismo que asiste a Antonio Maestre como periodista a publicar una información contrastada y documentada. A raíz de esto, de esta polémica, lo que ha sucedido es que efectivamente ha habido una gran ola de solidaridad en redes sociales y en concreto en Twitter con el hashtag SoyGentuza. Así que parece que les han dado más publicidad. No, ha habido un lío tremendo durante todo el fin de semana con esto. Bueno, la cafetera. La sobremesa cafetera, que es ese momento en el que apartamos las portadas de los periódicos, despejamos un poco la mesa, servimos un poquito más de café y nos quedamos aquí hablando de cosas de la vida. Tenemos una amiga clandestina que ha venido a ver el programa y ha traído croissant sola. ¿Qué te ha parecido? ¿Has visto la buhardilla? ¿Te ha gustado? Bueno, luego ya le preguntaremos, no, ya habrá tiempo. La tenemos, nos ha traído croissants. No es espía del CNI, ¿eh? No es espía Hay del que aclarar. CNI, pero ha venido a acompañarnos en esta mañana. Esto es como la Bohème, así en esta buhardilla. Es una observadora internacional. Sí. Pero que ha aterrizado esta mañana aquí en La Buhardilla y se ha traído en la buhardilla clandestina cafetera. Somos como los de la Bohème, pero sin el brote de cólera. Aunque alguno puede caer todavía. Estuve viendo la Bohème el sábado. Sí, ¿tú conoces la historia de la Bohème? Sí, pero... O sea, creo que es una de las historias más increíbles, una de las óperas más impresionantes que hay. Resulta que... estaba muy bien, además, porque la subtitulaban al castellano, que esto no lo había visto yo muchas veces. Bueno, una vez que me llevaron una ópera en alemán, que fue una especie de cosa así psicotrópica. ¿Dónde? Psicotrópica. ¿Dónde fue? Esto fue en Paseo de La Habana 200 y pico, en el Palacio de no sé quién. No tiene mucha importancia eso. Pero el caso es que la Bohème es la historia de un grupo de amigos que viven en París, 1840, en una buhardilla en París. Son bohemios, pero son felices. Y entonces llega una nueva vecina, que es Mimi, una vecina preciosa. Y entonces entra un día... Claro, viven en unas condiciones muy malas, pero muy felices. Unos son poetas, escritores, y entonces viven allí juntos y se divierten y tal, y celebran la vida, y el poco dinero que van ganando unos y otros, pues se lo van intercambiando y se mantienen más o menos pues con el dinero que van ganando unos y otros, ¿no? Ya verás, la Bohème. Es que yo... ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llamar a alguien? No. No, le he puesto un mensaje a Antonio Maestre. No, y vamos a contactar con el Sáhara, porque ayer expulsaron unos observadores internacionales y una de las observadoras internacionales iban a precisamente asistir al juicio de unos saharauis y han sido expulsados del país, son españoles, y vamos a contactar con ellos, pero a esta hora no están localizables en el aeropuerto, están fuera del país, creo, ya a esta hora, pero no, ya tendremos oportunidad de hablar de eso. No. Iba a ponerla buena. Mira. Oh. Porque nunca hemos hablado de ópera aquí en el programa. No hemos hecho mucho de eso, ¿no? Bueno, pues viven los amigos ahí.
te voy a decir que salí llorando como una magdalena. Como una magdalena. Porque es una historia de amor, ¿no? Y de convivencia. O sea, todos muy, pues eso, muy bohemios, viviendo en aquel París de los poetas. Y entonces compartían todo, se lo pasaban, disfrutaban mucho, huían del casero que siempre estaba reclamándoles el dinero. Entonces espiaban al casero que estaba poniéndole los cuernos a la mujer, y entonces con eso mantenían más o menos a raya las ansias recaudatorias de su casero. Y entonces aparece Mimi, que es una bella vecina que aparece también con muchas dificultades. Y entonces este es el momento en el que entra a pedir fuego porque se le ha apagado la vela, no tienen calefacción, pasan frío, no tienen luz. Y entonces pierde las llaves, Mimi. Y entonces están rebuscando las llaves y una corriente de aire apaga la vela que tenían en la mesa y que estaba iluminando un poco la estancia. Y entonces están ahí a ciegas y el protagonista le toca la manita a oscuras. Así. Entonces, este fragmento se llama ¿Qué manita tan fría? Y entonces ahí se tocan y por primera vez. Ahí entonces es cuando su amor se reconoce, ¿no? Porque él le dice, yo soy un poeta, dice, mira, ya verás. Aún en mi pobreza despilfarro como un gran señor. Despilfarro en himnos y en rimas de amor, en sueños y en quimeras y en castillos en el aire. Bueno, total, que se enamoran, hay momentos muy bonitos así en el tal, pero hay un problema que no estaba desvelado hasta ese momento. Mimi está gravemente enferma. Las condiciones, además de aquella guardia, no eran las más convenientes, y entonces cae gravemente enferma. Y entonces él, que tiene ese amor tan profundo por ella que se ha desarrollado, decide romper con ella porque él no puede darle los posibles que necesita para comprar los medicamentos. Y entonces dice que va a morir a su lado y rompen, aunque su amor permanece. Y entonces, bueno, finalmente después de un montón de avatares se vuelven a reencontrar porque ella moribunda vuelve a subir a aquella buhardilla y entonces fallece en el camastro mientras los amigos van a empeñar sus abrigos y tal. Bueno, como la historia de esta casa. Un poco así, pero sin amigos, sin visones y sin cólera. Y sin muerte, ¿no? Y sin muerte. Pero bueno, todavía puede caer alguien, La Bohème en alemán, para cortarse las venas, con patas de saltamontes en 3 actos, dice Metenis Negro. No, la que fui a ver en alemán fue otra, pero esta era... Y entonces estaba muy bien... Mira, qué momento. Y entonces hay un momento en el que la vela apaga la luz, entonces él, rebuscando con las llaves, se juntan esas manitas así, en la oscuridad. Muy bien. No eran estos los intérpretes, claro, esto es un vídeo de YouTube. Pero estaba muy bonito. Y entonces, pero la que fui yo a ver, la que asistí, estaba muy bien porque era una adaptación, aunque era exactamente los mismos fragmentos que la ópera original, pero era para niños o dirigido a un público infantil. Entonces la subtitulaban en castellano y además con términos así muy... Le coge la manita, le duele un picastro o cosas así como muy tal... Pero la ópera era la misma y con los mismos intérpretes que una hora después interpretan la versión original, ¿no? Y luego además, entre acto y acto, entre los 4 actos, salía una mujer que iba explicando un poquito en qué consiste la Bohème, ¿no? Bueno, estaba el pequeño Fer, que al final cuando muere Mimi le veía con los ojos llorosos. Fíjate, una ópera. Y decían, y ahora los amigos van a huir del pago porque viene a recaudar y todos los críos miraban con una atención y digo, oye, ¿qué ejercicio tan... ¿Le gustó? Le gustó mucho, sí. Y oye, me pareció muy bonito. Así que estas cosas me vienen a la cabeza. O sea, estas cosas suceden así en la sobremesa cafetera. Tenemos un montón de cosas pendientes, además, porque este fin de semana también los oyentes han empezado a preguntarnos qué pasa con la desvirtualización. Ya ha habido cierta presión social. Ha habido bastante presión. Sí. Bueno, estamos trabajando en ello. Sí, seguimos trabajando en ello. Llevamos trabajando en eso 1 año. No, el problema es que alguien ha lanzado una votación también, una encuesta para ver que si se debe hacer en un teatro, si se debe hacer en el exterior, y no es tan fácil.
No es tan fácil porque estamos, ya os lo decíamos, este es mes electoral. El mes electoral en las comunidades autónomas y los ayuntamientos, la burocracia se paraliza de una manera que ni os imagináis. Y para hacer un evento de esta, la última vez fueron 1.000 personas, el último encuentro que hicimos en el Templo de Devoz. Para hacer un evento de estos hay que pedir autorización al Ministerio del Interior, que en este momento os imagináis en qué situación está, porque todavía no hay gobierno montado y aunque hay, digamos, funciona de forma interina, pero no es, hay que pedir una autorización a la delegación del gobierno y además autorización al ayuntamiento correspondiente para elegir el lugar, salvo que sea en un local, en cuyo caso hay que alquilarlo. Claro, ya había gente que decía, bueno, pero es que de pago haría que mucha gente se quedase fuera. Hombre, no creo que nadie se pueda quedar fuera por 5 euros. Si alguien no tiene 5 euros para pagar, probablemente no estaría escuchando este programa, que lo estaría escuchando a través de Internet. Si estamos en una situación tan extraordinariamente complicada, siempre hemos intentado, en todo caso, que sea a precio de coste. Los teatros que hemos tanteado nos estaban hablando de un precio de 5 o 6 euros y sería exclusivamente para los gastos del teatro, o sea, no para la cafetera. Pero pensábamos que era una buena forma. Pero claro, había oyentes que nos decían, ya, pero eso también hace que la propia desvirtualización pues se desvirtúe un poco, porque a nosotros nos gusta relacionarnos, nos gusta estar hablando, nos gusta... Bueno, pero yo creo que eso se puede hacer después, ¿no? Se puede tomar una cerveza. Y entonces he preguntado, ¿pero nos dejaríais utilizar la barra del teatro 1 hora para hacer el programa en directo, que la gente asista, y 1 hora después para esto? Y me decían, bueno, eso sería posible, sí, sería posible, sí. Pero bueno, también nos han hablado de posibilidades como hacerlo en el Matadero, que podría ser un buen sitio, en Tabacalera, pero también hay que pedir también autorizaciones, que esto también tiene sus gestiones. Entonces, mientras decidimos, y luego pensamos que un teatro también es un espacio un poco más, digamos, más donde podemos estar con un poco más de confianza y más tranquilidad que estar en medio de la calle, porque si vamos a hacer un programa en directo también se complica notablemente, que necesitamos corriente eléctrica, bla, 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 y todas esas cosas. Así que escuchamos vuestra demanda, vuestra reivindicación, no somos... No la ignoramos, pero intentaremos que todo el mundo se sienta acomodado y acogido, pero buscaremos una solución que pueda ser realmente factible. Y por último, la película del viernes. Pero habías visto una que decías que podía ser. Bueno, yo vi un documental que hablaba sobre todo de... Bueno, estaba bastante centrado en la comunicación política. Y pensé que igual podía ser interesante porque además recogen entrevistas, pues por ejemplo a Lakoff, y entonces hacen como una especie de experimento de comunicación política aquí en España, es basado, o sea, es real y consigue, o sea, surte efecto el experimento. Además también sale Iñaki Gabilondo, salen pues distintas figuras tanto de la comunicación como también de la política. Y ahora te voy a buscar el nombre. Pero vamos a elegir el documental, ¿es de fácil acceso? Porque luego había una película que habías dicho, esta está muy bien, 2, 3, 4, no sé qué, salía un señor con una pistola o no. ¿Me lo enseñaste? Ahora no te sigo. No, que me lo enseñaste, ¿no quieres acordarte? ¿No te habría gustado la idea? ¿Sobre qué era la película? Porque no teníamos ninguna peli pensada, ¿no? Es que tenemos mucha visita hoy en el estudio, porque ha venido una amiga, también está María Galería, desde dentro. Por cierto, María Galería, tenemos que llamar al hotel. No, claro, porque no ha caído el saco roto, porque me lo recuerdan. ¿Vais a llamar para preguntar de las habitaciones? No digo nada, dijiste que lo ibas a protagonizar tú en la llamada. Que no va a ser tan interesante como pensamos. Que nos harán la reserva. Yo creo que sí, no tiene mucho más. Bueno, ya veremos. Confiáis mucho confiáis, no habéis creído nunca. La pelota vasca, nos dicen también en el chat, la pelota vasca, pero no es el momento, ahora no hay ninguna razón, ninguna percha con la que podamos cogerla. Os va a gustar, dice, he vuelto, Fer, pero he vuelto ya la hemos tratado, SCT, he vuelto ya la tratamos aquí, ¿no? En la cafetera, en el Videoforum. He vuelto la película que resurgía Hitler entre las cenizas y... Creo que como sí. Un alemán más. Sí, le hemos analizado seguro. Así que, bueno, lo vamos a decidir y ponemos un tuit. Y así no nos enredamos demasiado con esto y ponemos un tuit hoy. Mira, dice Angélica Llamera, el 6 de junio vuelve el cuento de la criada. Es que ahora vuelven muchas series. Por cierto, Juego de Tronos, que sea... dice, que me decían, no hagáis spoilers, no se puede hablar de Juego de Tronos. No he podido verla, es que no me puedo levantar tan pronto para verla. Lo que pasa es que yo no me da la vida. Una duda pero hoy la aquí. voy a ver sin falta. Y nuestra
visitante ahora le vamos a preguntar, pero no digo en directo, pero que me haga un gesto así con la cabeza, pero no se pueden decir spoilers. Si no se pueden hacer spoilers, pero esto es un problema porque mañana tenemos una sección sobre series que necesariamente debería tratar sobre este asunto, sobre esta materia, porque se ha estrenado el último capítulo de una serie que ha sido... Mira, y incluso en ese caso... Y no se puede ni decir una palabra, ni hablar de Khaleesi y la que ha liado. Ay, Khaleesi, con la que teníamos. Pero tú no la has visto. O sea, que no, estás especulando. Pero yo estás lanzando un falso spoiler encima. No, porque yo he pedido los spoilers y salvo que me hayas mentido en la parte que has visto... Ya, pero yo te he hablado del anterior, no de este capítulo. Que en la parte anterior... ¿Qué anterior? Ah, el capítulo anterior. Claro, del capítulo pues de eso. Esta noche no. Pero hombre, mañana destapar, es que mañana... No, pero sin embargo sí se puede decir una cosa, Algo ha pasado en Juego de Tronos, porque esto sí lo habréis visto porque ha salido publicado en los periódicos. Esto no es un super spoiler. Algo ha pasado en Juego de Tronos para que haya una campaña con numerosas firmas, múltiples firmas, no sabría cuantificar cuánto, no toméis esto como un dato muy científico. Algo ha pasado para que... estén pidiendo que se vuelva a rodar la última temporada. Bueno, es que siempre hay gente muy indignada. Pero lo que sí que es verdad, esta mañana me ha costado mucho esquivar los spoilers. Es que también los medios de comunicación somos un poco... Fíjate, claro, ¿cómo hacer spoilers? Es verdad. Pero en esto hay una... Porque vale, es ficción, pero también hay información respecto a esto. O sea, hay periodistas especializados en crítica, por ejemplo, de series de televisión y en contar cosas que ocurren, igual que cuando va a un concierto haces una crónica sobre lo que ha ocurrido en el concierto. Pero de las series hay una nueva corriente que se está imponiendo que es la muerte al spoilero. O sea, si yo ahora hiciera un spoiler de Juego de Tronos, se monta la gorda. Bueno, la gorda, el otro la día, gorda. de hecho, había un hilo en Twitter que hablaba, decía que los spoilers, de hecho, son buenos, incluso para la salud de los espectadores, que era una manera de decirnos, de justificarnos que nos spoileen por toda la red. Pero decía que, claro, que está muy bien que te hagan spoiler, porque así tú cuando la ves no te impacta tanto, ¿sabes? No lo pasas tan mal. Y dices, hombre, ya, pero es que le quitas la emoción. A todo esto no he dicho nada, no me digáis que ganas de fastidiar, porque no tengo ninguna gana de fastidiar a nadie, no hemos dicho nada todavía, nada que sea susceptible de... Hombre, decir que en Juego de Tronos ocurren cosas tampoco es avanzar mucho, o sea, que siempre cortan alguna cabeza. Lo que está claro es que no puedes esperar una semana, porque evidentemente... En el mundo en el que vivimos es cada vez más difícil. Pero, hombre, un poquito de margen. Bueno, lo pensaba ver esta tarde. Pero identifiquemos dos fenómenos. El nacimiento del spoiler como concepto, que esto llevamos, pues habrá de hace, no sé, 10 años máximo, ¿no? No puede tener... Antes sí, bueno, contabas el final, tenía que ser una película que te sorprendiera mucho para que eso fuera considerado un problema. Pero desde luego cuando ya llevaba un tiempo en el mercado, los otros, por ejemplo. Bueno, no voy a decir nada porque ahora alguien se me incendia. Pero eso, y luego que siempre hay alguien ofendido. Siempre, da igual. O sea, pase lo que pase en la serie, alguien se va a ofender. Ya me han dicho que hay un actor, están diciendo en el chat, un actor de Juego de Tronos ofendidito. Ya hay un actor que está ofendidito, no le ha gustado el final. Y entonces ha montado también un lío con esto. Claro, pero es que ¿cómo terminas? O sea, yo no he visto el último capítulo, ¿Por qué preguntas Lo que a los pasa es actores? que me parece muy difícil terminar una serie como Juego de Tronos. Con tantos personajes, con tantas tramas y encima cerrarlo bien. Porque ya damos por hecho que queda cerrada. Es que no lo sé, esto pregunto, no tengo ni idea. Pues se supone que es el último capítulo ya. O sea, ya no hay más, no hay más libros, no hay más cosas, ¿no? No sé. Ya no hay nada. Pero bueno, tenemos muchos fans en el estudio contra los spoilers. O sea, estoy en una minoría absoluta. Sí, no, Fer, no. No puedo decir. Pero de hecho, lo que podemos hacer es ver el último capítulo ahora después. Ahora. Sí. No puede ser porque María Galería ha dicho que si no lo ve con proyector y toda la temporada seguida, ni de coña. Claro, pero si queremos tratarlo pero luego es que además mañana... el otro día le dije, dice, pero si es que además no tenemos HBO, nos tendremos que hacer pues los 30 días gratis. Digo, hombre, que sé, en las redes, no sé, igual no está muy bien, pero... Dice, sí, claro, para que se vea un píxel torcido. ¿Me vas a decir eso con el proyector que me compré para ver? Bueno, hay un capítulo que es Dios mío, muy de aquí. oscuro. Devuélveme a Friends, que era más sano, nadie me pegaba por las calles por decir dragón. Te miran, vas a decir un spoiler. Bueno, yo por si acaso lo voy a ver hoy porque no me fío de ti, de Ana Pastor. No, pero porque Ana, me vais a meter un spoiler. Ana me ha dicho exactamente lo mismo, me ha dicho spoilers ni de coña, spoilers ni de coña. Pero si es que el otro día nos pasó igual, teníamos a Pachi Freites que protagonizaba, que por cierto, claro, pero es que... hoy el desenlace, ¿no? ¿No es hoy? ¿Esta noche? ¿Es los lunes? O los martes.
Sí, lunes, porque ¿no? fue el martes. ¿Hoy es el capítulo final el o fue cuando... el capítulo final la semana pasada? Yo No. La semana pasada estuvo Pachi, ¿no? Sí, vale. La semana pasada... Bueno, que tengo el cerebro licuado, he escuchado mucho Radio María en mi vida y ya me he quedado ahí con las flores que me emergen. El martes de la semana pasada sí. Estuvo aquí Pachi. Entonces analizó el penúltimo capítulo que se había emitido el lunes anterior. Entonces entiendo que este lunes es el último capítulo. De la serie en la que participa Monteperdido. Pachi Freites en Televisión Española, Monteperdido, que Pachi Freites ha girado su personaje de un lugar a otro, porque como no se puede decir nada, pues pero entonces... no digas nada porque habrá gente que no lo haya visto. Claro, ya, pero hoy hay un desenlace muy importante, que ya ha quedado aclarado la semana pasada, no lo digo porque hoy, pero hoy explican el cómo. Pero estas cosas también son spoiler. Todo es spoiler, o sea, si digo Pachi Freites, spoiler. Ah. Claro, como las flechas de los mecenas, pues igual. Espérate, que te voy a poner un microambiente, aunque no quieras hablar, por lo menos que se oiga el rumor de tu melodiosa voz por las antenas cibernéticas. Que pongamos una sintonía como de cuidado, spoiler. Chan, 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 chan. Vaya, que no, pero no tengo previsto. Dura mucho el efecto tormenta. O sea, sigue lloviendo en los Países Bajos. Así mira, que... dice Dani, se puede bloquear la palabra gote en Twitter. Es verdad, creo que se pueden bloquear palabras. Dice, la nueva es hacer spoiler de los spoilers. Esa es la nueva moda. Pero eso, dos efectos. El nacimiento del spoiler como concepto y de los ofendidos por el spoiler, que esto hay un nuevo colectivo social, ofendidos por el spoiler, capaces de lapidar a un ser humano. O sea, es una cosa así. Yo no digo que no lo entienda, ¿eh? O sea, a mí todo me parece un retrato interesante de nuestra... El otro día me hacía mucha gracia porque, a ver si lo encuentro, vi un tuit que decía, entonces ponía, la gente que nunca ha visto Juego de Tronos mañana, y entonces salía como un gif de muchísima gente en plan celebrando, por fin habrá vida, más allá de Juego de Tronos. Claro, porque hay mucha gente que no la ha visto. Marta Viñes, por ejemplo, hay mucha gente que nos dice aquí, oye, que yo no he visto Juego de Tronos, que no me interesa Juego de Tronos, pero lo que sí que coincidimos en que es un fenómeno social, o sea, porque de pronto tienes a un montón de locos en una buhardilla hablando de Juego de Tronos. También tiene que ver con las alucinaciones que provoca el cólera que nos ha dado la BOEM, pero por lo demás... Pero está muy bien que no la hayáis visto y así podéis hacer el ejercicio de verla entera sin tener que esperar ningún capítulo. Y así ¿Tú te viste varias temporadas? ¿Fuiste tú? ¿Quién sí, fue? ¿María Galería? ¿Fuiste tú? Yo en un mes me vi en un mes me vi las 7 temporadas. Esta es la octava, ¿no? Yo en un mes me vi las 7 temporadas también. Y por aquí me consta que también alguien ha hecho esta ejercicio. Pero es que a mí me gusta más porque he tenido la gran ventaja de no tener que esperar a que pasen años y años para ver el siguiente capítulo. Entonces eso es una ventaja. De hecho, voy a volver a verla entera. En cuanto termine esta temporada y tenga algo de tiempo, me lo voy a proponer verla desde el principio, porque además han dicho... Conozco gente que lo ha hecho, que ha hecho el ejercicio, y ya en los primeros capítulos de la serie se va anticipando lo que acaba ocurriendo en las últimas temporadas. Ahora, o sea, que todo tiene relación. Ver Juego de Tronos así del tirón es un planazo, pero puedes acabar como Don Quijote, o sea, persiguiendo molinos eólicos con un palo de escoba en la mano y un orinal en la cabeza. Ni pienso verlo. Bueno, Carmen... tranquila, que al final vas a caer. Dicen que es Shakespeare puro, y es verdad que es una trama sobre las batallas de poder. No hay que ridiculizar una serie como esta, porque no solamente ha conseguido el fanatismo de millones de personas por todo el mundo, eso algo significa, no todo el mundo, digamos, es idiota. Quiero decir que si ha conectado con tantísima gente es por algo, porque consigue un retrato sobre los juegos de poder, los ejercicios de poder y además... hace una fotografía tan interesante sobre diferentes perfiles humanos, es fácil identificarse con alguno de ellos. O sea, tiene muchas cosas que lo hacen muy interesantes, independientemente de que te gusten la ficción así medio medieval y de fantasía. Pero a mí nunca me ha gustado esa ficción. O sea, a mí siempre he oído bastante de eso, ¿no? Nunca. Y de hecho, he de decir que yo empecé a verla después de 3 intentos.
el primero y el segundo intento no me llegó a enganchar, y ya el tercero pues me enganchó hasta verme 7 temporadas seguidas. Pero a mí me gusta mucho, primero porque pasan cosas que no te esperas, y yo creo que también eso es lo bueno de esta serie, porque tiene un guión buenísimo, y luego también la evolución de los personajes, porque los personajes, yo creo que prácticamente todos tienen una evolución, no tienen nada que ver prácticamente desde el principio hasta el final, ¿no? Es verdad que mantienen cada uno su esencia, pero van evolucionando muchísimo en función de las circunstancias y de las cosas a las que tienen que enfrentarse. A mí una cosa que nunca me ha gustado mucho, y el otro día Pachi Freitez hablaba de eso con Ana Pastor con mucha razón. Las series de televisión han sido siempre el hermano pequeño del séptimo arte, y siempre se han considerado como, digamos, un espacio devaluado para el ejercicio actoral, ¿no? Que es como si participabas en una serie, pues entonces es que no eras un gran actor, porque esto ha cambiado ya muchísimo. Pero además es que las series y la ficción, por eso nosotros le dedicamos un día a la semana a hablar de esto, porque igual que hacemos con el Videoforum, retratan el costumbrismo y la cultura actual. Y la retratan desde muchos parámetros. Pero es verdad, lo que en otro tiempo significaron los libros para la difusión de la cultura, la gran forma de comunicación de la cultura hoy es audiovisual. Y además está relacionado con la ficción. Y cuidado, porque hoy la gran política se hace a través de la ficción, a través de las películas y a través de las series de televisión. Así que no solamente retratan nuestro tiempo, sino también son productos dirigidos a las masas, que conectan por alguna razón con millones de personas por todo el mundo, con culturas tan diferentes. Porque Juego de Tronos gusta aquí, pero gusta en Turquía, en Estados Unidos, en Inglaterra. Gente de procedencias, de culturas radicalmente diferentes que de alguna forma conectan con un mismo producto. Algo nos está diciendo eso, ¿no? Así que va más allá de lo que hace un personaje contra otro, va mucho más allá de una trama es un ejercicio también de comprensión del mundo en el que estamos viviendo muy intenso. Y por eso le ponemos un cierto interés a esto, si lo queremos leer desde una perspectiva un poco más profunda que simplemente, pues, oye, las cosas que pasan, ¿no? Pero sí, de hecho, ahora hay que ser un poco ya fundamentalista para verse la serie en 2 días, como has hecho tú. Sé que eso ya tiene otras consideraciones. Hay que decir que también... es un poco loco, sí, pero sí. Bueno, también soy un poco así, ¿eh? No, ya... Igual que un libro, si lo pillo y me gusta, tengo que terminarlo. Si no, la mujer que nos hizo... ¿Ver cómo se llamaba la serie? Paquita Salas en una tarde. Todas las temporadas. Que Paquita Salas vuelve. Que vuelve Paquita Salas. No te digo más. Dios, cómo me habré perdido otro maratón. Creo que ¿cómo la he no visto habré ya... estado atento a este momento? Creo que ya la he visto por tercera vez. Dios mío, sí, Paquita Salas. Sí. Pero bueno, Paquita Salas estaba muy bien, la verdad es que era muy divertida. Oye. Invitamos a su actor, que sepas que lo invitamos por sorpresa para que se presentase aquí, porque además es que María.es es fanática de muchas cosas raras. La actualidad, por ejemplo, es una fanática de la actualidad. Pero también de estas cosas. De pronto se destapa con un asunto como Paquita Salas. Y entonces invitamos por sorpresa para tu pasado cumpleaños al actor de Paquita Salas. Pero no pudo ser, porque estaba rodando. Estaba en Barcelona y no... Es una persona muy ocupada. Sí, oye, pero tiene un éxito increíble. Increíble. Pues otro fenómeno que ha conectado con un montón de gente. Bueno, por ejemplo, alguien que está conectando ahora muchísimo también es Bob Pop. Que también le hemos invitado, también por sorpresa. Que también te dije, Bob Pop mola, y mira lo que ha pasado. Bueno, pero a mí me gusta que me despiertes, que me abras los ojos ante fenómenos emergentes ante tus cosas así. Raras. Ante cosas de esas raras que tú... Este año, sin embargo, no has visto Eurovisión. ¿Ves? Ahí me has dejado un poco sorprendido. Porque el año pasado... en parte, luego también estaba lo que comentabais, ¿no? Lo del boicot y todas estas cosas. En realidad fue por... Bueno, en realidad te ha pillado en Valencia. En realidad me ha pillado en Valencia. Te ha pillado de fiesta, ¿no? De hecho, sí que vi que organizaban un concierto cerca de Valencia de boicot a Eurovisión, y de hecho iban así varios grupos valencianos, pero bueno, tampoco pude asistir porque, claro, también es verdad que mis cosas frikis pues tampoco se entienden mucho. Dice Xavi Gracia, sin embargo, dice: María tiene un gusto excelente en series. Claro que sí, no, sí, Xavi, para claro un aplauso sí. siempre. En realidad yo soy Xavi. Claro, todos Estoy somos Xavi. en el chat. Ah, claro. Si te viera si te viera con un teléfono en la mano. ¿Te imaginas que tuviese ahí... Perdona, yo estaba en una... Que la mitad de los usuarios del chat fuese yo. Te voy a... bueno, no, oye, no voy a decir nada, pero yo estaba en una redacción donde se descubrió una persona que se escribía cartas de felicitación. Que fue una cosa un poco grotesca. Pero eso es adorable, ¿no? Hombre,
Es un poco patético. O sea, claro, recibía un montón de cartas. Qué bien lo hace. Y además dirigidas a todos los miembros del equipo. Porque deberíais darle más espacio, porque tal, porque no sé qué. Y entonces era como muy... Y luego ya se pero ¿y las horas descubrió que el le pastelón. dedicaba qué? Sí, mérito tenía. Claro. Mérito tenía. Sí. Eso es para una película, pero quiero decir para que... una Y serie. esto ya con las redes sociales ahora... Pues, ah, amigo. No has creído nunca. Nunca. Sí. ¿Qué cosas pasan? En las redacciones pasan cosas muy raras. Muy raras, pienso. Sí. Aquí no, porque, aquí somos muy normales. Porque aquí somos muy de la bohème. Bueno, normales. Irónicamente. Irónicamente, sí. Estoy yo que no pillo ya las ironías. Bueno, oye, que tenemos que dar las gracias también a nuestros mecenas. ¿Qué digo? Es que no que no encontraba yo la flecha del bosque de Sherwood, que estaba yo ahí perdido. Buenas, cafetera. Soy Joseba, expatriado de la diáspora, viviendo en Taiwán por 13 años y otro miembro de la retaguardia. Ha pasado un año desde que me hice mecenas y acabo de renovar. Tengo que decir que verdaderamente me habéis acompañado en los días soleados y grises. Agradezco los momentos de la sobremesa cafetera, o tetera en mi caso. Un fuerte abrazo desde la distancia. Me gusta mucho además, Joseba, porque en algún momento de este programa, siempre, cada día, hay un momento en el que nos preguntamos dónde estaréis escuchando esto y en qué momento. Y claro, yo me imagino a alguien desde Taiwán. Me vas a dejar que no te imaginen un apartamento, que te imaginen como en una cabaña con techo de pajas y lloviendo alrededor, pero todo muy boscoso y muy selvático. Y entonces preparando su taza de té y escuchando el programa allí sentado. No sé si es el caso de Joseba, pero sí que se da el caso de algunos oyentes de este programa, por ejemplo, que nos escribían desde un barco, porque escuchaban el programa por la noche un poquito, porque estaban trabajando en un barco. Gente que nos escuchaba desde prácticamente el círculo polar ártico. Y la gente que ve las auroras boreales. Yo quiero ver la aurora boreal. Sí. Tienes que ir a Islandia. A Islandia. Ahora que se ha puesto súper de moda en las últimas 24 horas. Está todo el mundo súper feliz. Pues mira, te voy a decir una cosa. Hay una chica que ha hecho un hilo en Twitter. Ay, sí, lo he visto. Pero buenísimo. Sí. Con todos los grandes éxitos de Islandia. Las cosas por las que debe ser admirado ese país. Y entonces tiene muchas las conocidas, pues toda la crisis, cómo enfrentó la crisis de la banca y todo esto. Pero luego hay otras muchos, la renta per cápita, el nivel de recursos que dedican a acoger a la inmigración, por ejemplo, y un montón de cosas maravillosas, además de un sitio de paisajes excepcionales. Yo quiero ir, pero en furgo, a verlo ahí, a ver los volcanes y las cataratas y las auroras y hacer boreales. como Walter Mitty, con un monopatín. Te llevas un Bueno, patinete. tú tienes un longboard. María Galería tiene un longboard. Yo lo que pasa es que no soy un poco patán, pero en patinete soy mejor. Bueno, pero en Islandia... Seguro que estás solo. Seguro que en Islandia permiten los patinetes, porque son gente divertida, no como aquí, que nos prohíben circular en patinete. Sí te lo permiten. ¿Tú no crees digas que tengo esas una cosas porque obsesión sí que con los patinetes? No. No, ¿verdad? No, tú obsesiones ninguna. Gracias, ¿eh? No. Es que el otro día me preguntaban, digo, ¿tú sabes esas cosas? No voy a mencionar la palabra, del patinete, pero ¿tú sabes esas cosas que tú tienes, que ves clarísimo y que te sientes completamente incomprendido? O sea, que dices, pero no me hagas... O sea, no puedo explicar la naturaleza de esto. Porque es que Berto Salesa me puso un tuit ayer, me dice, ves, mira, en Zaragoza también los han prohibido y ahora tienen que ir por la carretera y tal. Muy bien, este es el camino porque les han... Digo, no. Y entonces ya me meto otra vez en la dinámica de ir contestando a todos los mensajes en plan obsesivo y digo, es que es verdad, a veces, oye, yo tengo obsesiones, pero son cosas que veo tan claras... O sea, tan clarísimas como el cambio que va a representar para la ciudad, el cambio que representa para la gente, para tal, ¿verdad? Y que digo, joder, es que me frustra mucho. Por eso me pasa con eso, pero con otras cosas. Y luego que esto tiene que tener un nombre seguro. Que claro, te enfrentas a la sociedad, porque la sociedad te mira con incomprensión, como eres un pesado con los patinetes. Cada vez que alguien quiere desviar una conversación entre amigos, salta la palabra. Pero luego me pasa otro fenómeno. Que es un poco más complicado. A ver si algún oyente sabe decirme cómo se llama esto, porque esto tiene que tener... Obsesión. Un nombre, sí, está relacionado también con la obsesión. Es que este rato es un poco como terapia, o sea, como diván. Es como, sí. No sé por qué se llama la sobremesa, podría llamarse el diván. Me estoy sacando la carrera de psicología. Pues sería bastante bien recibida. Sí. Sí. Yo siempre he pensado que necesitábamos
un psicólogo aquí en este espacio. Un psicólogo social también, que nos ayude a comprender cómo se mueve la gente y los intereses. Pero estaba contando una cosa que hablamos María Galería y yo con bastante frecuencia, pero que no sabemos qué nombre tiene, y que seguro que tiene un nombre. Resulta que... Es que tampoco lo sé describir. O sea, tú cuando pasas muchas horas hablando con alguien sobre un tema, construyes un mundo del que tú has discutido un montón de matices diferentes, ¿no? Entonces tienes perfectamente claras las ideas, pero están basadas en reflexiones, en conversaciones, en un montón de ficciones generadas, en un montón de historias cruzadas que tú te has construido, ¿no? Claro, no puedes sintetizar todo eso cuando hablas con alguien. Entonces hay personas que de pronto les contestas y dices, te tendría que contar conversaciones que van en los últimos 7 meses para explicarte esto de forma que no sea déjame en paz, porque tendría que estar. Entonces esto de cada uno tenemos un mundo. No sé muy bien cómo se describe este mecanismo, pero si supiéramos entender esto, los seres humanos nos comprenderíamos muchísimo mejor unos a otros. Porque cada uno se mueve bajo su contexto, sus preocupaciones, sus problemas personales que ha tenido, o sea, todo esto que has ido construyendo y que hace en tu personalidad y que de pronto hace que vayas por un camino o por otro, ¿no? Bueno, yo creo que por eso también es tan importante hacer espacios de debate, ¿no? Yo creo que hemos perdido un poco la capacidad de debatir. Es como que imponemos nuestras ideas cuando hablamos con alguien y no damos opción a escuchar a la otra persona, no debatimos sobre temas y entonces cada uno se queda con su mundo aislado y no llegamos a empatizar con el de enfrente. Y hay gente que pierde la paciencia. Mira, por ejemplo, una cosa que me sorprendió de Felipe González, que yo le he tratado bastante durante bastantes años, ya más recientemente no, pero durante bastantes años, es que perdió la paciencia. Entonces, mucha de la gente que Felipe González, claro, él dice, alguien que tiene 30 años o 40 años de experiencia internacional, de datos de primer nivel, que incluso vas 2 años por delante del resto de la gente y que tienes tanto conocimiento sobre geoestrategia, geopolítica, economía, sobre los movimientos, hacia dónde va el mundo, y etcétera, etcétera. Cuando Felipe González llegó a política tenía mucha paciencia, hacía mucha pedagogía. Y entonces le explicaba a la gente ciertas cosas. Y llegó un momento que perdió la paciencia. Entonces la gente dice, es un arrogante, porque se ha convertido en un arrogante. Le pones un micrófono y dice, bueno, esto no hablo, me marcho tal, no sé qué. Porque ¿cómo sintetizas la información que tienes? Aunque el sesgo pueda no gustarnos o le pueda no gustar a algún oyente. Yo hablo de la disposición de la información, la cantidad de información que posees y el momento en el que pierdes la paciencia y dices, yo ya no os explico esto. Algo que le pasó a José María Aznar también. Perdió la paciencia. Y entonces ya le ves y dices, es un arrogante, no quiere ni hablar, ni quiere dar sus explicaciones, ¿no? Antes la política era mucho más pedagógica, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto tiene que tener un nombre, seguro. Es que eso tiene que ver además con el documental que os hablaba, que es Clase Valiente, y hablaban, alguien decía en este documental, hablaba de que la simplificación en el lenguaje político, decían, nos viene marcado por la presencia mediática. Yo creo que eso también tiene que ver un poco con lo que tú dices, ¿no? Que al final, como los medios de comunicación estamos marcando que los discursos políticos sean ABC, que duren un tiempo limitado, que no tengan mayor explicación, yo creo que los políticos también se ven bastante limitados y entonces no van a dar una masterclass sobre un tema, no van a profundizar tanto en los temas y efectivamente pues al final nos quedamos con las 4 declaraciones en las que no se dice absolutamente nada, son mensajes vacíos y sin matices. A golpe de titular. También Twitter ha tenido que ver con eso y los medios, porque muchas veces para sacar a un político tiene que hacer una declaración muy, muy grandilocuente o muy teatralizada y eso hace que se simplifique mucho el discurso político, pero sí, bueno, es parte del mundo que estamos viviendo. Yo no soy de los nostálgicos tampoco que miran y dicen, no, antes hubo políticos muy buenos. Simplemente ver la realidad y ver un poco... Sí, pero es verdad que también Internet supongo que ha influido también en la inmediatez de la información, de los discursos políticos, por ejemplo, Twitter, ¿no? En unos caracteres limitados a la hora de hacer también declaraciones. Hablábamos, por ejemplo, líderes como Donald Trump, que utilizan tanto Twitter para lanzar sus propios comunicados, pues al final el hecho de que solamente tengas unos caracteres, pues también limita bastante el lenguaje político. Es verdad que el de Trump puede que ya venga limitado de serie, ¿no? Pero sí, dice, yo creo que todo influye. Paliza Cib dice, sería fantástico escuchar sin dar por sentado, sin presuponer, sin juzgar, sin adelantarnos a lo que nos van a decir y después... Claro, pero hablar. ¿Qué pasaría si un político en este país coge y dice, lo siento, me he equivocado, lo que dije no estaba bien fundamentado en los datos que di y vemos que tiene una posición honrada y una posición honesta? ¿De verdad nosotros aceptaríamos eso? ¿La opinión pública aceptaría eso?
es que a lo mejor también tenemos que hacer cierta autocrítica entre la opinión pública, porque tampoco aceptamos el fracaso. Que el perdón sin consecuencias, el perdón sin... No sirve, porque si no es lo que... Esto es también que es como bueno, pero primero hay que reconocer los errores. Me confieso y ya está resuelto, ¿no? No, pero primero hay que reconocer los errores, pero ¿cuántas veces se ha reconocido? No sé, yo creo que ahí tendríamos que hacer autocrítica un poco todos, porque no aceptamos bien el hecho de que una persona reconozca sus errores, bueno, no sé. Y luego, como dices, Broker, la paciencia está sobrevalorada desde que existe el hachís, nada que no arregle un porro. Entonces, bueno, el porro de la paz puede ser, el porrón de la paz también, muy de corrida de toros. Bueno, nos vamos a marchar. Pero dejamos dos cosas importantes en el tintero, la desvirtualización y la película. La película hay que resolverlo inmediatamente y la desvirtualización esta semana lo más tardar. Intentaremos buscar una solución que os resulte cómodo a la mayor parte de la gente, pero ya sabéis que tenemos los límites que tenemos y no va a ser muy fácil que todo el mundo salga contento de esto, pero intentaremos que dentro de eso pues sea lo más cómodo para todos. Gracias. Gracias a todas. Gracias, Mary. Bueno, gracias por acercarte. Vente otro día con más croissants. Creo que la observadora internacional nos ha dado el visto bueno. La observadora internacional está... Bueno, nos marchamos. Mañana volvemos con más. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía y... muchísimas gracias a todos por este ratito. Si estás escuchando esto, eres La Cafetera, La Resistencia, y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.